cabeza estamos, con la imagen que estamos empezando esta entrevista, Mad Max, la última, la de 2010, Fury Road, porque miren, en mis manos tengo Durmiente. Fue lo primero que se me vino en la cabeza al ver, no leer, esta novela gráfica, que como usted lo ve, es solamente gráficos, del gran Nelson Daniel. Primero, Nelson, gracias por esta entrevista a CNN Chile. Y quiero ver, ¿le embarramos o le achuntamos en el símil un poco al emparentar tu obra con Mad Max? No, la chuntaron, de todas maneras. Muchas gracias por la invitación, ¿eh? Bueno, Sí, evidentemente hay cosas comunes. Lo que más, según yo, cruza ambas películas y novela gráfica es que ambas están vinculadas de alguna otra manera al western, ¿no? En claro. los paisajes, en la narrativa. De eso también hay en Durmiente, en la novela gráfica. En algo que, ¿sabes qué? Yo, cuando veí tu novela, la novela gráfica, me acordaba un poco de una entrevista a Steven Spielberg que hace un par de años cuando hizo Tintín, no sé si te acuerdas esa película animada que hizo. ¿Por qué Sí, quería llegar a claro. eso? Él decía que la mejor película que él había filmado fue una animada. Porque el hecho de no tener personas de carne y hueso le dio libertad de poner la cámara donde él quisiera, contar a través de la imagen. Él decía que las mejores escenas de acción las grabó con Tintín. Y me pasa esto con Durmiente, al ver palabras, se pone el foco en otras cosas y te da un ángulo más complejo y a la hora de disfrutar la obra. No sé si estoy muy equivocado. No, estoy absolutamente de acuerdo contigo. O sea, cuando pensé en hacer Durmientes y pensé evidentemente en un cómic donde la imagen dominara, donde la narración fuera a través del dibujo, no del texto. Después de trabajar tantos años haciendo cómic, igual resulta relativamente simple resolver algunos temas a través de un simple texto, digamos. En cambio, darle al silencio, digamos, una carga es algo que es mucho más complejo, por lo tanto, cada imagen que uno decide mostrar está súper estudiada y porque va a ser el tema a trabajar durante varias viñetas, entonces todo toma una importancia distinta a cuando hay texto. Claro, impresiona mucho cada cuadro y el hecho de que no hay... bueno, si uno no conoce tu obra, te obliga a observar más, a poner más atención. Es como, ¿sabes qué me pasó un poco en el cine cuando uno ve por primera vez Fritz Carraldo de Herzog o cuando ves Fata Morgana? Como que te obliga y al final cuando estás adentro de la historia, estás viendo una obra de otra forma como no lo habías hecho antes. Es bien interesante, te quería preguntar, ¿cuánto tiempo te tomó hacer esta obra? O sea, lo que pasa es que siempre, sobre todo cuando hago trabajos personales, el tiempo es mucho más de lo que me toma un cómic normal, digamos, porque generalmente es en los ratos libres o en las noches, pero sumando todo me tomó en total cerca de un año. Empecé como a mediados de pandemia, digamos, y de ahí en adelante seguí trabajando y fue de todas maneras bastante fluido. Pero lo que decías al principio también tiene mucho sentido porque con Durmiente lo que pretendo buscar son lectores activos y eso es súper importante. Creo que hoy en día están un poco desaparecidos, ¿no? Por la cantidad de información, etcétera. Entonces, la importancia de que el lector fuera parte de la narración era parte del proyecto. Es súper importante eso porque ¿sabes qué me pasa? Siento que estamos en una sociedad que cada vez conversa menos, escribe menos, o sea, hoy día se usan emojis para, en vez de escribir emociones, y llega esta obra donde el silencio se usa para pensar, reflexionar, ver la imagen. No se usa el silencio como por miedo a no comunicarte. Eso me parece muy interesante para el 2023. Sí, como te decía, era parte de mi propuesta. Después de haber hecho tantos cómics, la idea de eliminar los diálogos, digamos, el texto, era súper importante, era algo que no había hecho, que tenía muchas ganas de hacer, y eso evidentemente implica un montón de desafíos, pero sobre todo porque personalmente el cómic siempre ha sido para mí dibujo, siempre ha sido imagen, y creo que eso es algo que también se había perdido dentro del propio cómic. Te quería preguntar, bueno, tú tienes una larga carrera, trayectoria internacional. De hecho, antes de empezar al aire te decía, te daba las gracias porque Oscar Salas de Loguita Editorial me decía, Nelson es uno de los más grandes dibujantes que hay en la historia de Chile. Te quería preguntar, ¿sabes algo que hemos hablado con muchos escritores sobre todo? ¿En qué momento ves tú la cultura popular? Hace poco hubo un paro de guionistas en Estados Unidos porque ya no se están haciendo obras nuevas, se están reversionando cosas. ¿Cómo ves desde estar dentro de la industria, más cuando nos dominan los cómics, en el cine, no así la venta de cómics? ¿Cómo ves la cultura pop actual? Mira,
Pasa que y lo que yo siento, por lo menos en mi experiencia trabajando en el mercado norteamericano de cómic, es que funcionan, cosa que aparentemente no sucede con los guionistas en el cine, es que funcionan a través de el respeto, digamos. Es decir, se valora mucho el trabajo de cada persona en cada proceso, y eso hace que el resultado final generalmente sea bastante positivo. Entonces, cuando un editor te busca a ti o a otra persona, lo que quiere es explotar tu trabajo, es decir, potenciarlo lo más posible, no hacer algo que él tiene planeado. O tu trabajo encaja perfectamente en la propuesta que él desea desarrollar. Entonces, lo que se produce ahí es una sinergia súper interesante que no pasa en muchos mercados. ¿Te fijáis? Ese yo creo que es lo más fuerte que ha pasado. Y con respecto al tema de los guionistas, yo siento que en general la imagen hoy en día está, si podemos hablar de porcentaje, está yo diría como en un 99% entre la tecnología y lo que hacen los propios directores. Sin embargo, siento que de alguna otra manera quienes están debiendo también en general a la cinematografía son los guionistas, ¿no? O sea, si uno empieza a hacer memoria, las mejores películas son las que tienen mejores guiones, porque en términos visuales casi todas están a un nivel técnico elevadísimo hoy en día. Pero es difícil tomando en cuenta lo que tú decías, tu experiencia de trabajo, hay una mancomunión, hay una idea, hay una obra, hay un corazón detrás. Y hoy en día sabemos que las películas, desde la llegada de Netflix, hay minería de datos, hoy día se encargan series, en tal minuto tiene que pasar tal situación, en tal capítulo tal situación, porque en la medida que uno ve en streaming te están estudiando, entonces cada vez hay menos alma en las cosas, ¿o no? Sí, son menos personales, claro, es parte, pero es parte de la industria. Pero eso también en un momento, yo siento que es una etapa. En otro momento, seguramente eso se va a destapar y van a volver las películas más personales. Pero son solamente eso. Yo siento que son momentos y que pertenecen a una gran esfera y que va girando constantemente. Hay que pensar que antes lo que la gente tildaba de cinearte, hoy en día son las películas que la gente más ve. O sea, y las que marcaron las referencias narrativas y visuales. O sea, por mencionar solo una, Blade Runner, yo la fui a ver en Normandía, digamos que en esa época era cinearte totalmente. Entonces, es una rueda que yo siento que en un momento va girando y estoy seguro que en otro momento vamos a volver a hacer cosas mucho más intensas en términos individuales, personales. Pero ¿no te parece que, por decirte, solo a modo anecdótico, en marzo hubo un movimiento anti-algoritmo en España que llamaba a que la gente viera Mm. películas en blanco y negro, que funcionó un poco para romper el algoritmo en España cultural? Pero entiendo que esto es un momento, pero si uno lo revisa, no sé, Peter Greenaway no está en ninguna plataforma. Sí. John Ford, hay una película en HBO Max, y así uno puede ir viendo un montón de películas, no sé, El cocinero, el amante y su esposa, ¿cachai? Hay un montón de películas que Sí. son del 89, que son de actores muy vigentes, y no están, es como que se perdieron. Entonces, como que siento que está, para que siga rodando hay que redescubrir un cine que no está disponible. Sin duda, pero el discurso, ya que lo mencionaste, el discurso de Greenaway es súper potente porque él dice que el cine se acabó. Él dice que el cine, después de 100 años, ya es básicamente hacer lo mismo una y otra vez. Entonces, lo estoy simplificando muchísimo, el discurso de él es mucho más amplio y profundo, pero también es súper interesante que un artista como Greenaway, con las obras que hizo, que de verdad es lamentable que no esté en ninguna plataforma, también sostenga ese tipo de discurso. Entonces, la pregunta es plantearse por qué efectivamente él piensa que eso es así, ¿cachai? Es genial el discurso. Bueno, no puedo pasar a llevar artistas, obras que recomiendes dentro de tu experiencia, arte nuevo que la gente que esté viendo que tú recomendarías. Mira, autores, por ejemplo, que hoy en día observo mucho, hay un dibujante italiano que trabaja para el mercado americano que se llama Matteo Scalera. Excelente dibujante, ha trabajado en DC, en Marvel, en Image, etcétera. Si encuentran algo de él, llévenselo, es absolutamente recomendable. Alguien que está recién saliendo a la luz pública, aunque tiene un trabajo de muchos años, también es italiano, se llama Gigi Cavenango, es un autor digital, es potentísimo. Lo último que hizo fue The Magic Order en Image. El trabajo de él es brutal, está a otro nivel en términos digitales, que es algo que también es importante considerar hoy en día. Les dejo esos dos autores italianos ahí para que los busquen y los encuentren y los disfruten sobre todo. Nelson, y la última, a mí Oscar me pidió que si tú quieres comentarlo,
las vueltas de la vida y cómo finalmente el gran triunfo que significa Luca, tu obra para ti en tu vida. Luca significa mucho. Luca fue la primera novela gráfica autoral, digamos. Se ganó un premio, ha viajado por todo el mundo, significa muchísimas cosas y básicamente abrió las puertas a algo que no tenía planificado en ese momento, que era básicamente dedicarme al dibujo. Así que significa mucho para mí desde el lado técnico, digamos, y por supuesto el libro en sí era básicamente poder cerrar una etapa junto a mi familia Tiene que ver con tu paternidad, para la aunque gente que no bueno. sepa, ¿verdad? ¿Cómo? Tiene que ver con tu paternidad también, para la gente que no sabe lo que estamos hablando. Así es, Luca es sobre mi hijo que fue diagnosticado con autismo a corta edad y básicamente a través de una dieta logramos un poco sacarlo de ahí. Evidentemente es un libro de papás artistas, digamos, entonces no hay ninguna receta ni ningún truco para gente que así lo piensa, pero fue una manera de poder abordar el tema y cerrar ese ciclo. Muchas gracias, Nelson, por esta entrevista, por estos minutos con CNN Chile. No, a ti, muchas gracias. Bueno, este lo ve. Está en mi mano, Durmiente, para que lo busque. Aproveche el silencio, reflexionemos, busque buen arte, arte nacional. No hay palabras, solo imágenes. El tiempo sirve para pensar, reflexionar y conmovernos con el arte. Y si usted quiere seguir viendo noticias, bueno, siga acá en las pantallas de CNN Chile.